Muchos pensamos que el primer grito a favor de los trabajadores se dio en la Rusia zarista. Con el libro de Karl Marx se dio un revolucionario avance por los derechos del trabajador, donde los medios de producción eran del trabajador y presentando a Rusia como el primer país que luchó a favor de los trabajadores y no como en los países capitalistas donde al trabajador se lo explotaba sin respetar sus derechos, de hecho, ni los tenía. Sin embargo, el 1 de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos, se dio la primera manifestación con repercusión en el mundo, logrando las 8 horas de trabajo y derechos del trabajador que tenemos hoy en día en nuestros países. Pero, vamos al principio. Desde la primera revolución industrial, aproximadamente entre 1760 a 1840, la forma de producción había cambiado por completo, pasando de una economía agricultora, ganadera y comercial a una de industrialización, donde las materias primas se transformaban en materias refinadas que servían para la elaboración de otros productos. Este mecanismo demandaba a trabajadores que estén por más tiempo en las fábricas para poder producir más en menos tiempo y menos costo. Con el tiempo, las personas que vivían en las áreas rurales migraron a las áreas urbanas, así se crearon las grandes ciudades. Esta primera revolución significó un avance trascendental para la humanidad. Sin ser suficiente, ocurrió una segunda revolución industrial aproximadamente entre 1860 hasta 1914, donde las fábricas avanzaron más en tecnología y seguían requiriendo trabajadores para que las mismas funcionen. Los países con más industrialización de ese entonces fueron Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos. Importante mencionar que en el año 1867 se publicaba el primer tomo de la obra El Capital de Karl Marx, hablando de la explotación que se hacía a los trabajadores en los países industrializados. Con la pésima calidad de trabajo que ocurría en las ciudades más industrializadas de Estados Unidos, en Chicago los trabajadores tenían varias demandas, pero la que más resaltaba era de la jornada laboral de 8 horas, cuando los trabajadores trabajaban de 12 hasta 16 horas continuas con pésimos salarios y sin derechos laborales. La unión de sindicatos más grande de Estados Unidos convocó a una huelga general para el 1 de mayo de 1886 para exigir la jornada laboral de 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio. Esta manifestación unió a anarquistas, socialistas, migrantes y obreros. Para el 1 de mayo, a cerca de 40,000 trabajadores se declararon en huelga y más de 80,000 personas marcharon en las calles de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Este acontecimiento comenzó con una manifestación pacífica. Fue inevitable el encuentro de las fuerzas policiales y los huelguistas, pero estos últimos lograron mantener la calma hasta el 4 de mayo. El 4 de mayo, cuando los trabajadores se concentraron en la plaza Haymarket, los policías exigieron a los trabajadores que se dispersaran y se retiraran, y de repente una bomba cayó a los policías que provocó la muerte de un policía y varios heridos. Tal hecho levantó un enfrentamiento entre policías y manifestantes. El resultado dejó decenas de muertos y cientos de heridos. Desde entonces, en varios países del mundo se celebra el 1 de mayo como el Día del Trabajador con un feriado. Sin embargo, en Estados Unidos se celebra el primer lunes del mes de septiembre, conocida como la Labor Day. El presidente de Estados Unidos de ese entonces, Cleveland, estableció esta fecha para evitar rebeliones, levantamientos y protestas al asociarlo al 1 de mayo, conocida como los Mártires de Chicago. Este día significó un cambio para el mundo. Desde entonces, en muchos países se promulgaron leyes para proteger al trabajador y garantizar sus derechos. Una manifestación que sí trajo resultados muy diferentes a la de los bolcheviques en la Rusia zarista, que terminó en la Unión Soviética
con un desastre. En Bolivia se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo con un feriado para que los trabajadores puedan gozar el día con sus familias, y en algunas unidades educativas se realizan actividades cívicas. En Bolivia existe un sinfín de leyes, decretos supremos y decretos reglamentarios que velan por los derechos de los trabajadores. Estos empiezan desde el Decreto Supremo del 24 de mayo de 1939 hasta el Decreto Supremo de 1 de mayo de 2016. Al concluir una gestión, es decir, finalizando el año, todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo, sea que formen parte de la economía formal o informal. El aguinaldo es intangible al igual que el sueldo. La Constitución en su artículo 46 dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. El año en que la economía del país crezca más de un 4,5%, se hace el pago de un doble aguinaldo, ya sea en el sector público o privado. Además, Bolivia en septiembre de 2019 tuvo un 4,2% de desempleo, que significó el más bajo de la región, y en octubre de 2018 registró la más baja desde el 2015 con un 3,6%. Posterior a los conflictos políticos de octubre y noviembre de 2019 subió al 5,5%. Por alguna razón el desempleo siempre sube el mes de enero. Bolivia también cuenta con muchos sindicatos, y la principal de ellas, la COP, con influencia en temas políticos, ya que no solo representa al sector minero como a inicios, sino también representa a obreros, campesinos, profesionales y sectores populares. La Ley General del Trabajo es muy proteccionista con el trabajador, ya que en cualquier litigio con su empleador, la justicia siempre estará a favor del trabajador. Así como también está prohibido despedir a un trabajador sin justificación. Los mismos tienen derecho a la asistencia médica. El artículo 87 de la Ley General del Trabajo dice: las consecuencias de los accidentes o de las enfermedades profesionales que dan derecho a indemnización se califica en muerte, incapacidad absoluta y permanente, incapacidad absoluta y temporal, incapacidad parcial y permanente, incapacidad parcial y temporal. Tienen derecho al seguro social obligatorio, aunque en la Ley General del Trabajo el Estado otorga muchos derechos, no siempre son respetados porque mucha gente todavía no sabe dónde acudir para realizar su respectiva denuncia. Al primer lugar donde corresponde acudir en caso de violación de derechos del trabajador es al Ministerio de Trabajo, y si esta entidad no resuelve el litigio, corresponde a la Jefatura Departamental de Trabajo, y si aún en esta entidad no se da solución, corresponde a los jueces públicos en materia del trabajo, posterior a la Seguridad Social, y si aún así no se tiene solución, se acude a la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia, y por última instancia a la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. No nos podemos olvidar también de aquellos trabajadores más jóvenes, que ya le dedicamos un video, así que si deseas ver el video, te lo dejaremos en la descripción del video, y si te gustó este video y te fue útil, puedes darle me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este.